del otro lado, un episodio más de el podcast de Mike. Y el tema de hoy va por allí, por el asunto. Ya voy a ver qué finalmente le pongo, pero quiero llevarlo a esta cuestión de el por qué conversar, hacerlo prevalentemente. Eso incluye muchas palabras, mucho verbo y pudiera cualquiera pensar que no es pragmático, es puro intelecto, pura verborrea, puro bla bla bla, charlero. Son cuestiones que alrededor están de el asunto de hablar demasiado. ¿Cuándo es demasiado? Yo diría que por ahí va el tema, ¿no? Jacques Derrida diría, nada hay fuera del texto, y eso implica de que esa nada, esas cosas que no se expresaron, eso que no se dijo, pero lo cierto es que quizás fue intencionadamente, es decir, no se exteriorizó de manera fisiológica, porque la lengua es eso, es mucho de lo que se expresa sociolingüísticamente, lo haces a través de el órgano eh, que es el aparato fonador y todo lo que implica, ¿no? Lengua, dientes, el aire que a través de las cavidades se configura de cierta manera por aquello de que hay una regla fonológica, hay una cuestión fonética implicada, eh, en fin, tiene que ver con sonidos. Ni hablar de la lengua de señas que se expresa de manera natural usando otros medios que no son el aparato fonador tradicional de la lengua oral, si se quiere, ¿no? Entonces está la lengua de señas y digamos también la lengua escrita, que Derrida le iba a dar más preponderancia, más importancia, pero que finalmente es más delimitada, deliberada, porque el habla es más, se supone, espontánea. Digo se supone por el hecho de que a la medida que tú vas conversando, vas hablando, hay sinapsis ocurriendo, probablemente es una, sí, eh, procesos mentales intrincados que ocurren, pero al mismo tiempo parece que eso fuera eh, espontáneo, que saliera de la nada, y no, sale de mucho input. Tiene que haber mucho input cognitivo. Esto está ya muy arraigado a la psicolingüística, más allá de la sociolingüística. La psicolingüística es el input, ese input que recoge y que tiene un reservorio cognitivo que finalmente termina siendo atado a los recuerdos. Hablemos, por ejemplo, de la impresión que uno tenga. Esta impresión está más en el plano físico, diría David Hume, en el plano sensorial, ¿no? En el plano de lo que es la experiencia, es algo muy empírico. Pero ya cuando lo colocas en el plano más abstracto posible, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, dígame si no lo exterioriza, de modo que está en código lingüístico, y por eso es que la tabula rasa, esta metáfora de John Locke, que también siguió David Hume de cierta manera, el white paper, ¿no? Una hoja en blanco, es nuestro cerebro, ¿acaso? Esto es una cuestión debatible, pero muy firmemente sostenida por el empirismo, ¿no? Hablo de los empiristas en sus inicios. Ya les decía, eh, John Locke, eh, David Hume, pero el caso está en que se va codificando, sofisticando todo
en el lenguaje que está en nuestro entorno. Entonces el lenguaje nos precede, está allí y uno lo toma, ¿no? Según el ambiente en donde te desenvuelvas y qué lenguaje se hable allí, entonces va en ese código los pensamientos. Y partiendo de Jean Piaget y cómo ocurren los diferentes estadios del desarrollo lingüístico, cognitivo, que da igual, porque decimos que da igual, porque no hay conocimiento acaso que aún no teniendo lengua se pueda ejecutar, se pueda decir que tengo ganado este conocimiento o depende siempre de la lengua. Por eso es que este es un dilema que uno pudiera decir sí y no al mismo tiempo. Sí, porque hay una estructura que se termina y cuando se termina de configurar. Yo diría que se desarrolla paulatinamente a través de la lengua, o más bien la lengua, y esto es una cuestión que, por ejemplo, Wittgenstein, que yo he nombrado aquí muchas veces, nos diría que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no? Entonces el límite está en el lenguaje, o más bien ese confín lingüístico que, que justamente tiene que ver con cómo yo desarrollo mis habilidades lingüísticas y cómo yo exteriorizo eso dando manifestación de la inteligencia que poseo, pero no es algo definitivo ni definitorio debería ser. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría acomodando de manera muy intencionada, y justamente eso es lo que el lenguaje supone, pero todavía mucho más restrictivo sería lo que yo exteriorizo. Hay muchas cosas que yo me guardo que probablemente sea parte de mi juego del lenguaje, pero que yo en función de adaptarme al juego que se está jugando, no quiero exponerlo de manera deliberada. No porque no tenga los recursos, sino que sencillamente yo discrimino, hago una especie de selección de las palabras y que aún de manera oral, por escrito, todavía ese acto es más deliberado. Quiere decir de que yo puedo escribir y decir, bueno, ¿cómo van a entender esto? ¿Cuál es mi público, mi lengua meta? Eh, por aquello de la metalingüística, ¿no? Ni hablar de estos elementos que a lo mejor pudieran ser más involuntarios, pero yo sí que pudiera, eh, no sé, la paralingüística que tiene que ver con las expresiones faciales, el movimiento corporal implicado, los ademanes, los ojos, si se dilata la pupila, si pongo las cejas de cierta manera. En fin, todo esto son elementos que de alguna manera, aunque no son lenguaje propiamente, están en el área de la paralingüística, eh, resulta que sí van a afectar la comunicación, la van a modificar. En este sentido, no es algo que no se deba tomar en cuenta, ¿no? Diría David Hume que si lo ponemos en este tono, es parte de la impresión que yo me pueda llevar. David Hume hablaba de la impresión que está en las cuestiones visuales, yo puedo ver algunas expresiones eh, y eso de ser interpretable me indica, diría Donald Davidson, que no puedo dejar escapar lo paralingüístico, ¿no? Aquellas cuestiones que tienen que ver con los eventos mentales que tienen manifestaciones en estas expresiones eh, paralingüísticas. Ya les decía, el tono de voz, la prosodia, para englobarlo mucho más, pero también las cuestiones que tienen que ver con las expresiones faciales, cuántos músculos tenemos, creo que más de 100
en nuestro rostro, de modo que algunos pudieran tener mayor control de ello, si es que eso se puede controlar o es involuntario, es algo que está allí que sencillamente se va a poner en evidencia. Por eso es que el rostro del otro, hablando de la otra edad, Levinas diría que va a ser interesante. La humanidad está reflejada allí. Cuando tú quieres tratar a alguien y de alguna manera por ello justificar un maltrato, como los genocidios y este tipo de cosas nefastas que han ocurrido en la historia, tú tendrías que deshumanizar. eh, ya ver a la persona como, qué sé yo, una rata, quitarle toda condición humana para que de alguna forma, como no es igual a mí, ya yo lo puse en un lugar muy infravalorado, entonces yo justifico cualquier acción vil contra este sujeto, contra esta persona o contra este grupo de personas, por cómo piensa, aquello del asco, de las emociones negativas que yo pudiera auspiciar y que me llevan a tratar de alguna manera, dependiendo de cómo yo me lleve esta idea, más allá de la impresión, que la impresión es vívidamente eh, sostenida. Yo no diría sostenida, es más bien a priori, ¿no? Muy a priori porque está de manera intuitiva, no deliberada, porque lo deliberado tendría que ver con más reflexión, ver, escuchar. Estos sentidos se pueden transmitir como un input en la inmediatez, a priori, pero sí que se terminan de hallar relaciones haciendo uso de las cuestiones que tienen que ver con los procesos mentales, tienen que ver con las ideas. Ya decía David Hume que está la impresión, que es más a priorística, ¿sí? Y están las ideas que son más llevadas, si se quiere, por la razón y son a posteriori. Y requieren más reflexión, requieren más conexiones sinápticas, requieren mayor, eh, yo diría, aquello de ser deliberado tiene que ver con lo que decía Daniel Kahneman sobre el sistema 2, ¿no? Que justamente tiene que ver con pensar despacio o lento. El sistema uno es rápido y tiene su, su razón de ser también. No digamos que uno está en contra del otro. Eso se parece mucho a lo que también decía la doctora Carol Down, ¿sí? Que nos hablaba, ¿sí? De yo, Carol Dweck, yo lo voy a pronunciar así, Carol Dweck nos hablaba de la cuestión esta de la mentalidad de crecimiento, mentalidad fija, que son aquellos que piensan que la inteligencia es innata, inmutable, que no se puede desarrollar, y la mentalidad de crecimiento, que sí es muy parecido, diría yo, para hallar una equivalencia, o un paralelismo, mejor dicho, del sistema 2 de Daniel Kahneman, ¿no? Sistema que yo he hablado en otro vídeo, sistema 1 y 2 de Kahneman, ¿no? El sistema 2 entonces es más parecido por ser más lento, deliberado, lógico y consciente, más parecido al pensamiento no fijo, sino un pensamiento o una mentalidad de crecimiento, según nos diría la doctora Carol Dweck. Yo le voy a decir Dweck, ese apellido, no Down. Cómo se deletrearía? DWECK.
¿Y cómo se pronunciaría? Yo voy a hacer aquí rapidito. Yo creo que esto lo hice una vez, pero no va a ser suficiente. No me voy a quedar quieto si no lo escucho ahora mismo. Carol Dweck. Carol Dweck. Así le voy a decir. Carol Dweck. ¿Sí lo escucharon? Espero que sí. Bueno, en fin. El caso está en que por ser más lento, requiere mayor reflexión. Justamente por eso es más lento. Y tiene que ver con el sistema 2 deliberativo, si queremos hablar de Daniel Kahneman, haciendo un resumen, y tiene que ver con esta mentalidad de crecimiento, que entonces tienes que esperar a ver más eh, experimentos al respecto, lo que quiere decir de que sometes muchas más veces el experimento, es decir, lo repites y esta repitencia va atando de alguna manera eh, cabos para que fijes ya a posteriori, no a priori, y cada vez que se repite este experimento y termina confirmándose, le va dando una consecuencia, empieza uno a sentir mayor confianza y esto justamente tiene que ver con aquella cosa de la costumbre que hablaba David Hume, aquella cuestión de que si todos, eh, nos diría, por ejemplo, el falsacionismo de Popper, que todos los cisnes son blancos hasta que se aparece uno negro, una especie que no se tuvo en cuenta por allá por Australia. Yo he dicho esto demasiadas veces aquí. Así que para quienes nos escuchan con frecuencia, quienes escuchan esto y quienes han escuchado en el pasado otros temas, episodios del podcast, saben, ya estarán enterados y esta verdad se repite. Mira lo que estoy diciendo, esta verdad. Yo diría más bien esto que se aparece, se aparece, se aparece, se aparece, se aparece. Ya con ese tiempo, esa repetición, llámese constancia y llámese eh, consecuente, está muy relacionado con cómo yo lo consigo y esa impresión me da una idea o una sensación de verdad. No digamos que sea la verdad absoluta, puede aparecer otra cosa, como un falsacionismo. Si es falseable, entonces no tiene sabor a dogma, sino más bien sabor, y es precisamente la actitud que hay que tener, lo diría David Hume, de moderación, ¿no? No confiarte demasiado en los sentidos porque nos pueden engañar. Entonces el método sería como el René Descartes, eh, esto de eh, eh, nos diría no comprometer tanto los sentidos atados a la verdad como que si no se equivocaran, como que si no pudiera haber un genio maligno, usando la metáfora de René Descartes, que nos pudiera estar haciendo una mala jugada. Eh, no estaría siendo yo objetivo, más bien lo mantendría en un plano de la subjetividad, porque después de todo puede aparecer algo distinto que yo deba tomar en cuenta, no ser rígido y entonces tener cierta moderación en cuanto a el escepticismo, ¿no? Yo tengo un video por ahí que habla de eso. En fin, el caso está en que cuántas palabras, verbos, cosas que decir, conversaciones que exteriorizar, yo tengo que estar eh, sometiendo eso constantemente. Diría también, por ejemplo, para traer el tema, aterrizar el tema en Maturana cuando nos decía de que hay que seguirse comunicando. Si el problema
es una mala interpretación porque has inferido mal, ¿no? Entonces tendrías que tener más elementos. Mientras más elementos estén en la mesa, aunque esto parezca abrumador, más significantes, nos acercaría más al significado. Por eso es que Jacques Derrida le daba más importancia al significado, no al significante. Y el significante justamente son aquellas cuestiones, palabras que se ponen en evidencia, que de alguna manera por estar en el tintero, por estar en consideración, una vez más, yo pudiera servirme de ellas para que argumenten algo, con el propósito que sostengan una idea. El problema aquí es que yo pudiera, si no me mantengo abierto a la posibilidad de cambio, es decir, un poco de escepticismo, un poco de entender lo que ya les decía de Jacques Derrida sobre la duda. eh, Jacques Derrida, repito, lo de la duda metódica, René Descartes. En cuanto a Jacques Derrida, nada hay fuera del texto. Eso de la nada, lo que no hay, lo que no está, es lo que empieza a decir, pero ¿por qué no está? Yo me obsesiono con aquella cuestión que no está y que ya estaría en el plano de el registro no simbólico, a lo mejor no todavía, no imaginario, sino en el plano de lo real que no está en el plano de lo real la cuestión de la lengua, sino más bien en los otros dos. Jacques Lacan, no estoy hablando de los registros simbólicos, imaginarios y real. Pero el síntoma, como diría Lacan, una vez más, estaría en aquella cuestión de, del psicoanálisis, donde las personas, mientras más se expresen, y esto suena a pseudociencia, dirían, porque nuevamente las personas pudieran expresar lo que quieren que otros entiendan. Es decir, de alguna manera hay manipulación que se puede hacer a través del lenguaje, haciendo uso del lenguaje. Entonces, ¿qué tanto es esto objetivo? Entonces, entra en un plano muy subjetivo, pero son las herramientas que tenemos. Eso también se puede escuchar, ver, y mientras más se exponga, por eso es que hay personas que se mantienen taciturnia, no quieren hablar tanto. Puede ser que no sea porque no puedan hacerlo, sino que no quieren hacerlo. Y entonces están en un mutismo selectivo o no quieren exponerse demasiado porque saben que esto de alguna manera les va a comprometer y prefieren no someterse a eso, no exponerse al escrutinio del otro. Entonces prefieren quedarse callados, prefieren no hablar tanto, hablar lo necesario, pero ¿qué es lo necesario? Si te sientas en un diván y hablas de tus cosas, deberías hacerlo delante de un profesional porque siempre está el miedo de que no se respete lo confidencial y todo ese tipo de cosas. Y otros no quieren hablar mucho y prefieren no escuchar demasiado porque es que el papel de receptor es interesante, el de emisor por supuesto, pero cómo se interpreta tal cosa, eso le corresponde también al emisor, pero sobre todo el receptor se va a encargar de alguna manera consciente, que eso es el asunto que a veces se agravia, que tan consciente soy yo de lo que estoy diciendo. Yo hablo el lenguaje o el lenguaje me habla, me trasciende, me supera. Entonces yo tendría que tener suficiente reservorio y tener eh, esta cuestión cognitiva que se va desplazando en qué tanta experiencia yo he tenido, qué tantas cuestiones yo he leído
el input me va a llevar a tener un output más desarrollado y hasta controlarlo mejor, ¿no? Porque si queremos hacer un uso de una metáfora para entender esto que acabo de decir, es como cuando tú tienes bastantes insumos, ¿sí? Vamos a aterrizar esto al hecho de que yo tengo bastante, no sé, dinero. Yo tengo bastante dinero. Entonces yo puedo administrar este dinero. No por tener bastante dinero significa de que yo tenga que derrocharlo. ¿Sí? Yo más bien tengo una ventaja en que este reservorio de dinero, si insistimos en esto, una metáfora que estoy poniendo, pero tiene su equivalente en el campo real también, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con las palabras, con este reservorio que usted tenga ahí, ¿eh? Entonces ya veremos dónde yo lo pongo, ¿verdad? Dónde yo lo expongo y dónde no, ¿sí? Dependiendo de muchos factores que yo pueda tener una sensación de control. Así que por eso es que cuando yo estoy sometiéndome a experiencia a través de la lectura, a través de yo vividamente estar en ciertos espacios, compartir con ciertas personas, porque yo de la zona del desarrollo próximo de Lev Vygotsky, ¿no? El aprendizaje cooperativo, Auswell nos diría sobre eh, un aprendizaje que sea completamente significativo, va a pasar por el hecho de que, primero, que sea de tu interés, pero aquellas cosas que no son de tu interés porque no los estás viviendo, no quiere decir de que sean cuestiones despreciables. El reservorio cognitivo también es importante. Es como cuando usted va, a mí me ha pasado, seguramente a ustedes también, yo voy a una farmacia. Yo voy a una farmacia. Yo no tengo el mapeo, no tengo de alguna manera registrado el espacio donde estoy circulando, pero entonces como yo quiero de alguna manera hacer un escáner, mi cerebro completamente está eh, tratando de interpretar el mundo, los espacios, el tiempo, la gente, haciendo una lectura hermenéutica permanente, ¿sí? No digamos una interpretación y una inferencia, porque esto sí requiere más atención, ¿no? Pero sí hay una atención dispersa que me va a, acumular aprendizaje de alguna manera. Hay un remanente de aprendizaje que yo pueda obtener de allí, ¿no? Eh, Es que estoy caminando por el sitio y veo que hay una zapatería, ahí, no sé, me tropiezo con un perro que está echado y tiene una carencia, eh, yo puedo, si soy sensible a tal cosa, detenerme un ratico, ver cómo puedo ayudar al animal, eh, ver que están cruzando personas, eh, voy y veo por allá que hay una ferretería. Y mire que todo esto pasa porque yo voy a la farmacia, ¿no? Y veo que hay otras farmacias. De modo que si mi objetivo que yo me tracé es justamente en lo que debo concentrarme, este remanente o ruido que forma parte del recorrido que hago, está allí orbitando, sirve como aprendizaje, de modo que yo en algún momento voy a decir, wow, yo sé dónde hay una ferretería, porque yo cuando aquella vez fui a la farmacia, entonces esto queda por aquí, esto queda por aquí, o yo sé dónde hay una panadería, porque todo esto lo fui registrando de manera quizás no tan consciente,
de manera inconsciente mientras iba en aquel momento. Entonces quedó como un recuerdo allí. Se habla de la memoria profunda, de la memoria de trabajo y de todas estas cuestiones que tienen que ver, en todo caso, con un reservorio cognitivo que yo tengo allí. Por eso es que cuando decimos, porque yo también lo he dicho, ¿para qué yo estoy aprendiendo esto? ¿Por qué y de qué y para qué me va a servir esto? Es que esos son reservorios input cognitivo, estás apropiándote de lengua y esto que va en código termina configurando, cambiando de cierta manera la estructura, la arquitectura de tu cerebro, ¿no? Por aquello de la neuroplasticidad. Entonces, ¿cuándo será suficiente hablar? No es que no hablemos lenguaje, es que falta hablar más. Eso de la ley del hielo. No te hablo. Bueno, ¿cómo vas a desarrollar con esta persona empatía? ¿Cómo si no le das eh, un voto, el derecho a- a que se exprese para ver si es capaz de aclarar cualquier malentendido? ¿No? Por lo menos hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, no es que no imaginemos, por otro lado, es que imaginemos más o suficiente. Esta es una nota que me parece interesante y la puse aquí porque tiene que ver con el hecho de que yo puedo usar mi imaginación para la empatía, pero también hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo puedo decir, el pensamiento debe ser, eh, yo aquí hablé sobre eso, ¿verdad? El pensamiento no me acuerdo exactamente cómo lo llamé. Yo lo voy a poner por aquí por si acaso. Sí, el pensamiento desiderativo. Pensamiento desiderativo. Es que tú puedes pensar lo que quieras. Por ejemplo, yo puedo pensar que esta persona es hostil, pero es mi jefe y al mismo tiempo me está diciendo unas cosas ahí que yo no estoy de acuerdo y lo que provoca es expresarle cuatro verdades, decirle sus cosas. Pero si yo pienso más allá, y a lo mejor yo lo puedo imaginar, pero yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, porque esto va a tener consecuencias, me imagino que esa reacción va a provocar otra y me voy a perjudicar. Entonces, si ese objetivo último, el fin último, por haber defendido unos ciertos criterios, sea que tenga o no yo la razón, me va a perjudicar, entonces yo hago un análisis allí rapidito y, es decir, por imaginar más cosas, trascender un poquito más en la imaginación, imaginar suficiente, no nada más esa reacción que es emocional, nos diría Daniel, que este video yo se los debo de la inteligencia emocional, ¿sí? Daniel Goleman, inteligencia emocional. Eh, Él nos va a decir, y ya con esto voy cerrando, ¿sí? De que si tú piensas, si tú piensas, voy a poner aquí al libro, que por dar riendas sueltas a tus emociones, por aquellas cuestiones que tú primero mantuviste, no por mucho tiempo, pero estaban primero allí en una cuestión que imaginaste. Puede que esta relación de esta impresión que al final se pueda traducir en, en algo que se puede eh, no llevar en manera singular, sino que no es tan simple, sino es compuesta de otras cosas que pudieran suceder o que están alrededor. Entonces yo uso la imaginación, uso procesos cognitivos más lentos, si se quiere, estoy haciendo una gestión de mis emociones
Y de esta forma me ahorro problemas, aminoro el estrés y es algo que me toca hacer. Cómo administrar nuestras propias emociones. Cómo yo puedo pensar más y esto me va a ayudar a evitar problemas. Es decir, eh, es que estoy apelando a mis notas para decir que no es lo que nos imaginamos, es que imaginemos más o suficientes. Suficiente. Esto me va a llevar a tener cuidado, gestionar mis emociones. Lo mismo ocurre con las palabras. Aquí anoté a estos autores que ya los he mencionado: Wittgenstein, Hume, Lacan, Derrida. Tiene que ver con la psicolingüística, la sociolingüística, y ya les dije que es mejor sostener estas emociones. Se debe a procesos mentales, claro que podemos hacerlo y es necesario que lo hagamos con el fin de que nuestra convivencia, porque al fin y al cabo el lenguaje y todo lo que expresemos, las emociones y todo lo que va en introspección y que finalmente lo exterioricemos, va a ir en función a la otredad y que al fin me va a... cada acción tiene una reacción, me va a afectar de alguna manera. ¿Sí? Entonces nada, esto es lo que quería decirles. Lo voy a dejar hasta allí. Vamos a ver qué tema le pongo. Chao, chao.